Permíteme contarte algo que descubrí después de décadas explorando los laberintos más profundos de la mente humana. Existe una verdad sobre la ira que las tradiciones espirituales no logran alcanzar. Una verdad que se esconde en las capas más primitivas de tu inconsciente y que, una vez revelada, puede liberarte para siempre de esa furia que consume tu alma desde dentro. Durante años has intentado controlar tu enojo a través de la meditación. Has repetido mantras esperando que tu temperamento se calme. Has buscado en filosofías orientales la paz que parece escapársete una y otra vez. Sin embargo, aquí estás, sintiendo cómo la irritación hierve en tu interior ante la menor provocación, experimentando esa sensación familiar de explosión interna que te deja agotado y lleno de culpa. Has probado técnicas de respiración, visualizaciones de luz y amor, incluso has asistido a retiros espirituales, pero la ira sigue ahí, latente, esperando el momento perfecto para surgir con una fuerza que te sorprende y te avergüenza. La razón por la cual estos métodos fallan no es porque carezcas de disciplina espiritual o porque tu alma sea inherentemente agresiva. El problema radica en que están abordando los síntomas sin tocar la raíz. Están intentando calmar las aguas turbulentas de la superficie sin comprender las corrientes profundas que agitan el océano de tu inconsciente. Hoy voy a revelarte un secreto que la ciencia psicoanalítica ha descubierto sobre la naturaleza verdadera de la ira. Un conocimiento que, cuando lo integres con tu búsqueda espiritual, no solo eliminará tu tendencia al enojo, sino que transformará esa energía emocional primitiva en una fuerza espiritual extraordinaria que elevará tu conciencia a niveles que nunca imaginaste posibles. Imagínate por un momento vivir en un estado de ecuanimidad profunda, donde las provocaciones del mundo exterior simplemente resbalen sobre tu ser como gotas de lluvia sobre el cristal, donde tu energía emocional fluya hacia la creatividad, la compasión y el crecimiento espiritual, en lugar de perderse en explosiones destructivas que drenan tu vitalidad y dañan tus relaciones más preciadas. Si lo que acabas de escuchar resuena en algún lugar profundo de tu ser, si sientes que hay una parte de ti que ha estado esperando esta revelación, te invito a que permanezcas aquí conmigo durante los próximos minutos, porque lo que voy a compartir contigo tiene el poder de cambiar no solo tu relación con la ira, sino tu experiencia completa de la realidad emocional. La ira, querido buscador espiritual, no es simplemente una emoción negativa que debe ser suprimida o transformada a través de técnicas superficiales de control mental. Es, en su esencia más pura, la manifestación de una herida psíquica primitiva que se origina en los primeros años de vida, cuando el niño que fuiste experimentó una serie de frustraciones fundamentales que quedaron grabadas en tu aparato psíquico como patrones neuróticos de respuesta. Cuando eras pequeño, tu psique en desarrollo experimentó lo que yo he denominado el trauma de la omnipotencia perdida. Ese momento doloroso en el que tu narcisismo infantil se encontró con la realidad implacable de un mundo que no respondía inmediatamente a tus necesidades y deseos. En esos momentos cruciales, cuando lloraste pidiendo atención y no la recibiste de inmediato, cuando tu hambre no fue satisfecha al instante, cuando tu necesidad de amor incondicional se topó con la inevitable imperfección de tus cuidadores, se creó una fisura en tu estructura psíquica, una herida que se convirtió en el núcleo generador de toda tu ira futura. Esta herida primitiva, que permanece en tu inconsciente como una programación automática, se activa cada vez que la realidad presente se asemeja simbólicamente a aquellas frustraciones tempranas, generando una respuesta de ira que es, en realidad, el grito desesperado del niño herido que aún vive en las profundidades de tu psique. Es por esto que los métodos espirituales tradicionales, por más sinceros que sean, no logran erradicar completamente la ira, porque están trabajando con la mente consciente, mientras que la verdadera fuente del problema yace en las estructuras inconscientes, que fueron formadas mucho antes de que tuvieras la capacidad de razonar o meditar. Cuando comprendes esto desde una perspectiva psicoanalítica, comienzas a ver que tu ira no es una falla moral o espiritual, sino el síntoma de un sistema defensivo primitivo que tu psique desarrolló para proteger esa herida original, una estrategia de supervivencia emocional que una vez fue necesaria, pero que ahora se ha vuelto obsoleta y contraproducente,
para tu crecimiento espiritual. Quiero hacer una pausa aquí porque sé que estas revelaciones pueden estar removiendo algo profundo en tu interior. Tal vez, por primera vez estés comprendiendo por qué tus esfuerzos espirituales no han logrado pacificar completamente tu temperamento. Me pregunto si te has sentido verdaderamente escuchado en este tema de la ira, si alguien ha validado realmente la complejidad de tu experiencia emocional, sin juzgarte por tener estos impulsos que consideras poco espirituales. Si esto resuena contigo, si sientes que finalmente alguien entiende la frustración de luchar contra una fuerza interna que parece tener vida propia, me gustaría pedirte que compartas en los comentarios una palabra que describa cómo te sientes en este momento. Puede ser liberado, comprendido, esperanzado o cualquier palabra que surja espontáneamente. Este simple acto de expresión no solo me ayuda a entender mejor tu proceso, sino que también activa en tu psique un mecanismo de integración consciente que potencia el proceso de sanación que estamos iniciando juntos. Además, al compartir tu experiencia, estás contribuyendo a crear una comunidad de buscadores que, como tú, han luchado con esta aparente contradicción entre su búsqueda espiritual y sus reacciones emocionales primitivas. Ahora, mantén esa palabra en tu mente mientras continuamos explorando las capas más profundas de este fascinante mecanismo psíquico. El núcleo de tu problema con la ira se encuentra en lo que yo he denominado el complejo de la herida narcisista primaria, una estructura psíquica que se forma cuando el ego infantil, naturalmente omnipotente en sus fantasías, se encuentra brutalmente con la realidad de su impotencia. Este complejo no es simplemente un recuerdo doloroso archivado en algún rincón de tu mente, sino una constelación activa de energía psíquica que influye constantemente en tus percepciones y reacciones emocionales. Cuando eras niño y experimentaste esas primeras frustraciones significativas, tu aparato psíquico, en su intento de protegerte del dolor insoportable de la impotencia total, desarrolló lo que podríamos llamar una coraza defensiva de ira. Esta ira primitiva funcionaba como un mecanismo de protección que te daba la ilusión de poder y control en momentos de vulnerabilidad extrema. El problema es que esta estructura defensiva, que fue adaptativa en tu infancia, se ha cristalizado en tu psique adulta, como un patrón automático de respuesta que se activa ante cualquier situación que evoque, aunque sea simbólicamente, esa impotencia original. Por esto es que tu ira surge con más intensidad, precisamente en aquellas situaciones donde te sientes más vulnerable o fuera de control, como cuando alguien cuestiona tu autoridad, cuando tus expectativas no se cumplen o cuando te enfrentas a circunstancias que escapan a tu influencia directa. La intensidad de tu reacción emocional no corresponde realmente a la provocación presente, sino a la acumulación de todas esas frustraciones infantiles no procesadas que siguen reverberando en tu sistema nervioso como un eco interminable del pasado. Es aquí donde la comprensión psicoanalítica se vuelve revolucionaria para tu crecimiento espiritual. Porque una vez que puedes identificar y trabajar conscientemente con estas estructuras inconscientes, la energía que estaba atrapada en patrones de ira se libera y se vuelve disponible para propósitos superiores, como la compasión, la creatividad y la conexión espiritual auténtica. La manifestación de este complejo en tu vida adulta sigue patrones muy específicos que la investigación psicoanalítica ha documentado extensamente. Por ejemplo, es probable que tu ira se intensifique dramáticamente cuando te sientes ignorado o menospreciado, porque esto replica exactamente la experiencia del niño, cuyas necesidades fundamentales no fueron reconocidas adecuadamente. También es común que reacciones con furia desproporcionada ante la crítica, incluso cuando ésta es constructiva, porque tu psique inconsciente interpreta cualquier cuestionamiento como un ataque a tu derecho básico de existir y ser valorado. Otro patrón típico es la ira que surge cuando otros no cumplen con tus expectativas, lo cual es una repetición directa de la frustración infantil, cuando tus cuidadores no pudieron satisfacer todas tus necesidades, de manera inmediata y perfecta. Estos patrones se complican aún más cuando intentas suprimirlos a través de disciplinas espirituales, porque la represión de la ira sin procesamiento consciente de su origen simplemente la empuja hacia capas más profundas del inconsciente, donde se convierte en lo que yo denomino agresión somatizada
manifestándose como tensión crónica, problemas digestivos, dolores de cabeza inexplicables, o una sensación general de malestar que contamina tu energía espiritual. Lo que resulta particularmente insidioso es que esta agresión somatizada frecuentemente se disfraza bajo la apariencia de síntomas físicos aparentemente desconectados de cualquier causa emocional, creando lo que denomino el laberinto psicosomático, donde tu cuerpo se convierte en el campo de batalla, donde luchan fuerzas psíquicas no resueltas, drenando sistemáticamente la vitalidad que necesitas para tu crecimiento espiritual auténtico. La investigación neurocientífica moderna ha confirmado mis intuiciones iniciales sobre cómo estos patrones emocionales primitivos se cristalizan en circuitos neuronales específicos que se activan automáticamente ante ciertos disparadores, creando lo que podríamos llamar una autopista neuronal hacia la ira que se vuelve más transitada y rápida cada vez que la utilizas. Es por esto que simplemente tratar de pensar positivamente o meditar para controlar tu temperamento resulta insuficiente, porque estás intentando usar la corteza prefrontal para controlar impulsos que se originan en estructuras cerebrales mucho más primitivas y poderosas, como el sistema límbico y el tronco cerebral, que operan a velocidades y con intensidades que tu mente consciente no puede igualar. La verdadera transformación de tu relación con la ira requiere un enfoque que integre la comprensión psicoanalítica profunda, con técnicas espirituales específicamente diseñadas para trabajar con material inconsciente. Este método, que he desarrollado a través de décadas de trabajo con pacientes que, como tú, buscaban tanto la sanación psicológica como el crecimiento espiritual, se basa en el principio de que solo puedes liberar aquello que primero has traído completamente a la conciencia. El primer paso consiste en desarrollar lo que yo llamo la capacidad de autoobservación psicoanalítica, que es diferente de la atención plena tradicional, porque no busca simplemente observar lo que surge en el momento presente, sino rastrear activamente las conexiones entre tus reacciones emocionales actuales y sus raíces en experiencias tempranas. Esta forma de observación requiere que desarrolles una curiosidad genuina sobre tu propia psique, una actitud de investigador interno que busca comprender los mecanismos ocultos de tu funcionamiento emocional sin juzgarse por lo que descubre. Cuando sientes que la ira comienza a surgir, en lugar de intentar suprimirla o transformarla inmediatamente, necesitas crear un espacio interno de observación donde puedas preguntarte preguntas específicas como ¿qué aspecto de esta situación está activando mi sistema defensivo primitivo? ¿Cómo esta experiencia se conecta con memorias de impotencia o invalidación de mi infancia? ¿Qué necesidad no satisfecha está tratando de comunicar mi ira a través de su intensidad? Esta práctica de investigación consciente comienza gradualmente a iluminar los patrones inconscientes que han estado dirigiendo tus reacciones emocionales desde las sombras. Y es esta iluminación la que inicia el verdadero proceso de liberación. Un aspecto crucial de este trabajo es aprender a distinguir entre lo que denomino ira auténtica e ira neurótica, donde la primera surge como respuesta apropiada ante injusticias reales que requieren acción constructiva, mientras que la segunda es la proyección de heridas infantiles no sanadas sobre situaciones presentes que simplemente activan memorias traumáticas, almacenadas en tu sistema nervioso. Esta distinción es fundamental porque te permite mantener tu capacidad de indignación sagrada ante el sufrimiento injusto, mientras liberas la carga emocional distorsionada que contamina tu percepción y agota tu energía vital innecesariamente. Las tradiciones místicas orientales han intuido esta verdad a través de prácticas como la autoindagación profunda. Pero la ventaja del enfoque psicoanalítico es que proporciona un mapa específico de la estructura psíquica humana que hace este proceso de exploración mucho más efectivo y dirigido. El segundo aspecto fundamental de este método involucra lo que yo denomino el trabajo de reparación de la herida narcisista primaria, un proceso que requiere que desarrolles una relación consciente y compasiva con la parte de ti que quedó herida en la infancia. Esto no es simplemente un ejercicio intelectual, sino una práctica profundamente emocional que implica contactar genuinamente con el dolor original que está en la base de toda tu ira posterior.
La mayoría de las personas espirituales sienten resistencia a este aspecto del trabajo porque han sido condicionadas a creer que enfocarse en el dolor del pasado es una forma de victimización que impide el crecimiento espiritual. Sin embargo, mi experiencia clínica ha demostrado una y otra vez que es imposible trascender aquello que no has integrado completamente, y que los intentos de saltar por encima del dolor emocional, sin procesarlo conscientemente, simplemente crean lo que yo llamo una espiritualidad disociada, donde la persona desarrolla capacidades espirituales reales, pero mantiene zonas psíquicas completamente inconscientes, que continúan saboteando su paz interior y sus relaciones. El trabajo de reparación implica desarrollar la capacidad de sostener compasivamente el dolor de la herida original, no para regodearse en él o para culpar a tus cuidadores, sino para recuperar la energía vital que quedó atrapada en esa experiencia traumática y que ha estado alimentando tus patrones de ira desde entonces. Cuando puedes sostener conscientemente ese dolor primitivo con la comprensión madura de tu yo adulto, algo extraordinario sucede. La energía que estaba cristalizada en la herida se libera y se vuelve disponible para propósitos creativos y espirituales. Es como si estuvieras recuperando una parte de tu fuerza vital que había estado secuestrada durante décadas por un sistema defensivo que ya no necesitas. Este proceso está respaldado por investigaciones recientes en neuroplasticidad que demuestran cómo la atención consciente y compasiva hacia patrones neuronales traumáticos puede literalmente rewirear el cerebro, creando nuevas conexiones que apoyan estados emocionales más equilibrados y resilientes. La integración espiritual de este trabajo psicoanalítico ocurre cuando reconoces que tu ira, en su nivel más profundo, es en realidad una forma distorsionada de energía sagrada. En las tradiciones tántricas se comprende que todas las emociones, incluidas las que consideramos negativas, son manifestaciones de la misma energía cósmica fundamental, que cuando es purificada y dirigida conscientemente, se convierte en combustible para el despertar espiritual. Tu ira contiene una intensidad y una fuerza que, una vez liberada de sus patrones neuróticos, puede transformarse en lo que los místicos llaman fuego sagrado, una pasión espiritual que impulsa tu evolución consciencial con una potencia extraordinaria. Sin embargo, esta transformación no ocurre a través de la represión o el control forzado, sino a través del proceso que he descrito de comprensión, integración y liberación consciente. Cuando has sanado la herida narcisista primaria que está en la raíz de tu ira, descubres que la energía que antes se manifestaba como explosiones destructivas ahora fluye naturalmente hacia la protección de lo sagrado, la defensa de los vulnerables, la transformación de injusticias y la creación de belleza y significado en el mundo. Esta es la verdadera alquimia emocional que los grandes místicos han practicado a lo largo de la historia, aunque pocos han tenido acceso a las herramientas psicoanalíticas específicas que hacen este proceso más directo y efectivo. Lo que descubrí en mis estudios más avanzados es que existe una correlación extraordinaria entre los centros energéticos que las tradiciones orientales denominan chakras y las zonas específicas donde se almacena la energía traumática en el sistema nervioso, particularmente en lo que respecta a la ira primitiva, que tiende a cristalizarse en la región del plexo solar y la garganta, creando bloqueos energéticos que impiden el flujo natural de la fuerza vital hacia los centros superiores de conciencia. Cuando trabajas conscientemente para liberar estos bloqueos a través del método que estoy describiendo, no solo sanas tu relación emocional con la ira, sino que literalmente abres canales energéticos que permiten que tu energía espiritual circule con mayor fluidez y potencia. Es importante comprender que este trabajo no elimina tu capacidad de respuesta emocional apropiada ante situaciones que genuinamente requieren firmeza o límites claros, sino que libera tu sistema emocional de las distorsiones neuróticas que hacían que reaccionaras de manera desproporcionada ante provocaciones menores. El resultado final es un tipo de ecuanimidad que no es pasiva o desconectada, sino dinámicamente responsiva y creativamente poderosa. El aspecto más revolucionario de este enfoque es cómo integra la sabiduría psicoanalítica con prácticas espirituales específicamente diseñadas para trabajar con energía emocional transformada.
Una vez que has comenzado a liberar la energía atrapada en patrones de ira, necesitas aprender a canalizar conscientemente esta energía hacia propósitos espirituales constructivos. Esto implica desarrollar lo que yo llamo disciplinas de sublimación consciente, prácticas que te permiten dirigir la intensidad emocional que antes se manifestaba como ira hacia actividades que nutren tu alma y contribuyen al bienestar colectivo. Por ejemplo, la energía que antes explotaba en irritación hacia otros puede ser canalizada hacia una práctica de escritura creativa que procesa y transforma experiencias emocionales difíciles. La fuerza que anteriormente se manifestaba como impaciencia hacia las limitaciones de la realidad puede ser dirigida hacia proyectos de servicio que trabajan sistemáticamente para mejorar condiciones que genuinamente necesitan transformación. La intensidad que antes se perdía en resentimientos hacia el pasado puede ser enfocada hacia prácticas de meditación que profundizan tu conexión con dimensiones transpersonales de la conciencia. Estas no son simplemente técnicas de manejo del estrés, sino métodos sofisticados de alquimia psicológica que transforman plomo emocional en oro espiritual. La investigación en neurociencia contemplativa está comenzando a documentar cómo estas prácticas de sublimación consciente crean cambios mesurables en la estructura y función cerebral, fortaleciendo las redes neuronales asociadas con la regulación emocional, la empatía y los estados de conciencia expandida. Lo más fascinante es que este proceso de transformación de la ira no requiere que niegues o elimines tu naturaleza emocional intensa, sino que la refines y la dirijas hacia expresiones cada vez más evolutivas y constructivas. Durante mis investigaciones, he observado que quienes logran esta transformación desarrollan lo que podríamos llamar una inteligencia emocional psicoanalítica, una capacidad sofisticada para leer los mensajes ocultos que sus emociones intensas están comunicando sobre necesidades profundas no satisfechas. Esta habilidad les permite responder a las situaciones desafiantes desde un lugar de sabiduría integrada, en lugar de reaccionar desde patrones automáticos heredados de la infancia. Además, el cultivo de esta nueva relación con la ira frecuentemente activa lo que denomino el efecto de resonancia terapéutica, donde tu propia sanación emocional comienza a influir positivamente en las personas de tu entorno, creando círculos expandidos de sanación que trascienden los límites de tu experiencia personal y contribuyen a la elevación consciente de tu campo relacional inmediato. Sé que el camino que he descrito puede parecer complejo y demandante, especialmente si has estado luchando con patrones de ira durante años o décadas. Reconozco la valentía que requiere enfrentar honestamente las raíces profundas de tus reacciones emocionales, especialmente cuando gran parte del mundo espiritual te ha dicho que simplemente deberías ser capaz de trascender estos impulsos a través de la fuerza de voluntad o la práctica espiritual intensiva. Es fundamental que comprendas que esta resistencia a explorar las profundidades psicológicas de tu ira es completamente natural y, de hecho, es una señal saludable de que tu psique está protegiendo material vulnerable que necesita ser abordado con el máximo cuidado y respeto. El proceso que describo no es un enfoque rápido o superficial, sino un camino profundo de autoconocimiento que requiere paciencia, compasión contigo mismo y el reconocimiento de que la verdadera sanación emocional sigue ritmos orgánicos que no pueden ser forzados o acelerados artificialmente. Quiero que sepas que este canal existe como un espacio de apoyo para buscadores como tú, personas que están comprometidas tanto con la sanación psicológica profunda como con el crecimiento espiritual auténtico. He dedicado mi existencia a crear un puente entre estos dos mundos, aparentemente separados, porque he comprobado que su integración produce resultados que trascienden lo que cualquiera de estos enfoques puede lograr por separado. En mi experiencia, quienes abrazan completamente este camino integrado no solo resuelven sus conflictos emocionales específicos, sino que desarrollan una capacidad extraordinaria para navegar los desafíos de la vida con una sabiduría que combina la comprensión intelectual profunda con la intuición espiritual refinada, convirtiéndose en lo que podríamos llamar sanadores inconscientes, cuya sola presencia tiene un efecto terapéutico en su entorno.
En los videos que subo regularmente, continúo explorando aspectos específicos de esta integración entre psicoanálisis y espiritualidad, ofreciendo herramientas prácticas, ejercicios guiados y perspectivas que pueden acompañarte en este proceso de transformación. Cada semana comparto nuevas comprensiones sobre cómo trabajar con diferentes aspectos del inconsciente desde una perspectiva que honra tanto la sabiduría científica como la sabiduría mística. Si decides unirte a nuestra comunidad, suscribiéndote al canal y dando like a este video, no solo estarás apoyando la creación de más contenido de esta calidad, sino que estarás declarando tu compromiso con un camino de crecimiento que no evita las profundidades psicológicas, sino que las atraviesa conscientemente hacia una libertad emocional y espiritual genuina. Te aseguro que este trabajo, aunque requiere dedicación y honestidad, es uno de los regalos más preciosos que puedes darte a ti mismo y a todas las personas que te rodean. Porque cuando sanas la raíz de tu ira, no solo transformas tu propia experiencia de vida, sino que contribuyes a la sanación colectiva de un mundo que desesperadamente necesita más seres humanos emocionalmente equilibrados y espiritualmente despiertos.